Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de clases. Hoy veremos la oración compuesta por subordinación adverbial para concluir la última clase de las oraciones subordinadas que hemos venido revisando en las últimas sesiones. El propósito de la sesión de hoy es conocer e identificar la oración compuesta por subordinación adverbial y sus clases. Empezaremos diciendo que en esta oración la proposición subordinada desempeña con respecto al núcleo de la principal la función de un adverbio o circunstancial. Es decir, es aquella que me indica la circunstancia en las cuales se desarrolla una acción y funciona exactamente igual que un adverbio o sintagma adverbial. En una oración simple, por lo tanto, su función serán los circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de secuencia, de causa, finalidad, etc. Y recordamos que un adverbio es una palabra invariable que no tiene género ni número y sirve para indicarnos modo, tiempo, lugar, circunstancias en las que se realiza una acción. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. Hemos revisado nuestro sentir en cuanto llegamos aquí. Identificamos los dos verbos. Hemos revisado, sería el verbo de la oración principal, que lo encontramos como una perífrasis verbal. Hemos expresado y llegamos sería el otro verbo. Entonces nos ubicamos dentro de la oración compuesta. Subordinada, ya que hay dependencia sintáctica y semántica de la proposición principal. En este caso, la oración subordinada depende de la oración principal. En cuanto sería su nexo, que sirve de enganche, de tornillito para meter la oración subordinada en la principal. Llegamos, sería el verbo, y aquí circunstancial de lugar. Por lo tanto, todo esto, toda la oración subordinada es equivalente a un adverbio. El siguiente ejemplo. Nuestros hermanos limeños nos aplaudieron porque nos vieron ejecutar nuestras danzas típicas. Nuestros hermanos limeños nos aplaudieron, oración principal. Aplaudieron, verbo de la oración principal. Porque nos vieron ejecutar nuestras danzas típicas, oración subordinada. Vieron ejecutar sería el verbo de la oración subordinada. Porque el nexo, nuestras danzas típicas, cumple función causa. Por lo tanto, estamos dentro de la proposición subordinada adverbial causal. Vamos a ir viendo cada una de sus clases más adelante para que podamos entenderlo mejor, ya que existen dos tipos, las propias y las impropias. En las propias, la proposición subordinada equivale a un adverbio y puede ser sustituida por este. Es decir, son aquellas oraciones subordinadas adverbiales sencillas que indican lugar, tiempo y modo en el que se hace algo y se caracterizan por poderse sustituir por adverbios simples y responden a las preguntas cómo, cuándo y dónde. Aquí en primer lugar encontramos a la de tiempo y estas me van a informar sobre una acción que sirve para situar en el tiempo la acción principal. Esta relación temporal puede ser anterioridad, posterioridad o simultaneidad. Son aquellas que sitúan la acción en una coordenada temporal, la acción de la oración principal. Los adverbios que nos permiten identificarla serán ahora, entonces, ayer. Y sus nexos son cuando y sus variantes, mientras, cada vez que, desde que, en tanto que, hasta que, después de, antes que, mientras que, siempre que, tan pronto como, al mismo tiempo que, una vez que y en cuanto. Ya que estos nexos los puedo encontrar de forma simple para unir oraciones o palabras sin significado o como locuciones conjuntivas. En este caso, las conjunciones las vamos a encontrar como un grupo de palabras que funcionan como una sola conjunción, como es el caso de estas sus variantes. Un grupo de palabras, pero que van a funcionar como una sola conjunción, igual que cuando o mientras. Y las más usadas son todas las que vemos en este cuadrito. Van a responder a mi pregunta ¿cuándo? Al verbo y la respuesta será el circunstancial de tiempo. Eso es un dato importante para poderlas identificar. Veamos el ejemplo.
Llegamos a ese hermoso lugar alejado de la ciudad antes que anocheciera. Llegamos a ese hermoso lugar alejado de la ciudad, oración principal. Tiene su verbo llegamos antes que anocheciera. Anocheciera sería el verbo que para identificar, recordemos, esta tiene que ir encabezado, tiene que tener su nexo. En este caso el nexo es antes que, antes de que. ¿Cómo identificaba toda esta oración? Le pregunto cuándo al verbo. ¿Cuándo llegamos? La respuesta antes de que anocheciera. Todo esto sería la oración compuesta por subordinación adverbial. Está antecedida por su nexo. El otro ejemplo. Los alumnos organizaron actividades interculturales tan pronto como terminaron sus exámenes. Oración principal, oración subordinada. Tan pronto como es equivalente a cuando, que es un nexo principal. Los alumnos organizaron actividades interculturales cuando terminaron sus exámenes. Entonces aquí está su nexo equivalente a cuando. Hagamos la pregunta, ¿cuándo al verbo? ¿Cuándo organizaron? Tan pronto como terminaron sus exámenes sería la respuesta. Todo esto es equivalente a la proposición subordinante adverbial de tiempo. Seguimos. Oración subordinadas adverbiales del lugar o también llamadas locativas. Van introducidas por la conjunción donde, que puede ir precedida de preposiciones a dónde, por dónde, en dónde, desde dónde y hasta dónde. Es decir, el nexo más habitual que voy a encontrar es dónde y sus variantes, que son estas conjunciones. Y aquí más sencillo para identificarlas. Miren, me da otra pista. La preposición puede sustituirse por un adverbio de lugar, aquí, ahí, allí, entre otros. Y me van a responder a la pregunta ¿dónde? Llegamos a donde estuvimos la vez pasada. Llegamos, verbo de la oración principal. Y también sería este verbo toda la oración principal. Nosotros llegamos. El sujeto se encuentra de forma tácita. A donde estuvimos la vez pasada, proposición subordinada adversativa del lugar, miren, encabezada por a dónde, su nexo más habitual, dónde. Y todo esto lo puedo sustituir, llegamos aquí, llegamos ahí, llegamos allí. Y responde a la pregunta, ¿dónde al verbo? ¿Dónde llegamos? A donde estuvimos la vez pasada, sencillo. En este caso, el nexo a donde morfológicamente es un adverbio, conjunción adverbial y funciona como nexo. Además tendría la función sintáctica dentro de su oración subordinada, que sería un circunstancial del lugar. Y por último, modo. Expresan el modo, manera en que se realiza la acción verbal y pueden sustituirse por el adverbio así. Esos son también llamados oración subordinada, adversativa de modo o modales, y son las que manifiestan la forma en que se lleva a cabo la acción de la oración principal. El nexo principal o el nexo típico sería como y sus variantes, que vemos a continuación, como si, según qué, del mismo modo que, igual que, tal cual, como, así como y tal como. Además van a responder a la pregunta cómo al verbo de la oración principal. Recordemos que esas preguntas para identificar las oraciones principales se le hacen al verbo de la oración principal. ¿Cómo habló? Como si fuera su hijo. Todo eso sería la proposición subordinada adversativa de modo. Como si sería el nexo fuera de su hijo, circunstancial de modo. Ahora vamos con la segunda clasificación, que son las impropias. Estas subordinadas no equivalen exactamente a un adverbio. Eso es importante tenerlo claro, como las propias eran equivalentes a unos adverbios y podían ser reemplazados por ellos. En este caso, no equivalen a un adverbio, pero su función son similares a él, ya que expresan determinadas circunstancias del verbo principal. Es decir, estas impropias son aquellas que sobrepasan el lugar, el tiempo, el modo para hablarnos de consecuencias, de causas, finalidades, circunstancias mucho más complejas,
Para identificarlas debemos guiarnos de unos nexos que nos van a servir de punto clave para saber qué tipo, qué clases son y por su significado. Y no podemos sustituirlos por estos adverbios conocidos, adverbios sencillos. Empezamos con las causales. Manifiestan una causa que se depende de la proposición principal. En este caso, son oraciones que expresan una relación lógica de causa-efecto en la cual la oración subordinada indica el motivo de lo que sucede o lo que se dice en la oración principal. La causa siempre va primero y la consecuencia es el efecto, por lo tanto la causa hará referencia a algo que es anterior en el tiempo a la oración principal. Y el nexo modelo para identificarlo será este que encontramos aquí, el por qué. Y los demás son sustituibles por este, que son que, ya que, por razón de que, puesto que, dado que, en vista de que y ya que morfológicamente vienen a ser las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Recordemos elementos que unen palabras u oraciones o locuciones conjuntivas. Veamos el ejemplo. Realizamos este viaje inolvidable, puesto que nos interesa el intercambio cultural. Dos verbos, oración principal y oración subordinada. La subordinada inicia con el nexo, puesto que queda reemplazado por el nexo principal porque realizamos este viaje inolvidable porque nos interesa el intercambio cultural, puesto que en este caso está puesto que nos interesa el intercambio cultural, pero puede ser reemplazado por el nexo por qué, que vendría a ser, y toda la proposición subordinada es equivalente a una causa. Y esta causa va a ser el motivo de lo que sucede en la oración principal, que sí o sí realizan ese viaje inolvidable. ¿Y por qué la realizan? ¿Cuál es la causa? Porque nos interesa el intercambio cultural. Por lo tanto, estamos dentro de las oraciones subordinadas, adverbiales, causales. Y las consecutivas expresan la consecuencia o la deducción de lo dicho en la proposición principal. Estas establecen una relación de causa-consecuencia, en la cual la proposición subordinada va a indicar la consecuencia de lo que se dice, lo que se manifiesta en la oración principal. Y aquí encontramos, según el nexo, las intensivas o las no intensivas. Las intensivas establecen una consecuencia de la oración subordinada que se debe a la fuerza de un elemento que encontramos en la oración principal. Y el nexo que tenemos que memorizar, o los nexos son tanto así, tan, entre otros. Entonces estos van a estar marcados por la fuerza que encontramos en la oración principal. Como respuesta va a estar en la oración subordinada. Y la no intensiva, aquí van a establecer la causa-consecuencia, pero de manera lógica, científica. Y los nexos que se marcan aquí son pues, entre otros, de manera, de modo que, y hasta el punto de. Y otros similares que pueden ser reemplazados por los que vemos mencionados aquí. Veamos el ejemplo. Me agradó la visita a esta ciudad, tanto así que regresaré el próximo mes. Como le agradó la visita, tendrá como consecuencia que va a regresar el próximo mes. Entonces, en la oración subordinada se muestra la consecuencia de lo que se dice en la oración principal. Y su nexo es una locución conjuntiva. Es un grupo de palabras que funcionan como una sola conjunción. A pesar de que vemos un grupo de 3 palabras, todas ellas cuentan como una sola conjunción, que se forma de la unión de cualquiera de estos que vemos aquí. Y dentro de estas impropias también encontramos por finalidad, o también llamadas finales. Indican la intencionalidad con la que se produce la acción del verbo principal. Estas van a explicar la intención o el propósito por el que hacemos algo, por el que hacemos lo enunciado en la oración principal.
El nexo básico será para qué. Y los sustituibles por este para qué serán qué, a fin que, con el objeto de. Ejemplo, debes titularte para que valores todo el esfuerzo de tus padres. Oración principal, debes titularte. Oración subordinada, adverbial de finalidad, para que valores el esfuerzo de tus padres, ya que estas explican la intención que se produce en el verbo de la oración principal. El propósito por el que tienes que titular para que valores el esfuerzo de tus padres. Miren, nexo, ¿para qué? Valores es el verbo de la oración subordinada, ya que está incrustada, dependiente de la oración principal. Otro ejemplo, a fin de que no perdamos el vuelo, saldremos rápidamente de la fiesta patronal. Oración principal tiene su verbo, saldremos. Oración subordinada, a fin de que no perdamos el vuelo. Igual explican el propósito por el que hacemos algo, por el que hacemos lo enunciado en la oración principal. Porque saldremos rápidamente para que no perdamos el vuelo. Miren, a fin que es reemplazado por este nexo principal. ¿Para qué? Condicionales. Son aquellas que expresan una condición para el cumplimiento de lo dicho en la proposición principal. En este caso, las condicionales presentan una situación hipotética cuyo cumplimiento depende de lo enunciado en la oración principal. Y el nexo más importante es sí. Los demás son sustituibles por este sí, que pueden ser cuando, cómo, pero sí, con tal de que y a condición de que. Ejemplo, si estudias bien, te llevaré a mi próximo viaje por todo el Perú. Inicia con nexo sí. Y esta proposición subordinada se va a ver marcada por la condición expresada en la oración principal, ya que para llevarlo de viaje, ¿cuál es la condición? Estudiar bien. Y esta condición se desprende de la oración principal, está incrustada en la oración principal. Cada una tiene su verbo, lo principal para identificar la oración compuesta. Y por último tenemos las concesivas. Estas expresan una dificultad, un inconveniente o una objeción para lo dicho en la proposición principal. Nos damos cuenta todo lo que expresan depende de la proposición principal. Podemos agregar que son aquellas que plantean un obstáculo, una dificultad para cumplir la acción que se expresa en la oración principal. Sin embargo, ese obstáculo no llega a impedir su cumplimiento. Y el nexo a recordar, el principal es el aunque. Los demás pueden ser reemplazados por este nexo. Y los demás pueden ser a pesar de que, cuando, así, por más que, aun cuando y si bien. Pero lo que sí es importante recordar, aprender o memorizar es el nexo principal, para poder identificar dentro de qué tipo de oración estamos, dentro de qué grupo o qué clase estamos. Veamos el ejemplo. A pesar de que tuve percances en el viaje, regresaré el próximo año. Oración principal, regresaré el próximo año. A pesar de que tuve percances en el viaje, me expresan la dificultad que se me presenta para que se cumpla lo mencionado en la oración principal. ¿Y cuál es la dificultad? Tuve los percances en el viaje. Veamos el nexo. Miren, a pesar de que puede ser reemplazado, aunque tuve percances en el viaje, regresaré el próximo año. Entonces cumple la regla, lo mencionado anteriormente. Además, este obstáculo que se me presenta no llega a impedir su cumplimiento. Porque miren, a pesar de los percances, afirma que regresará el próximo año. Pues la oración subordinada es adverbial concesiva. A pesar de esa dificultad, se concede, se cumple lo mencionado en la oración principal. Y eso sería toda nuestra clase de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de esta sesión. Ahora te toca resolver tus actividades. Es importante practicar para poder familiarizarnos con este tema. Recuerden consultarme sus dudas y cumplir con sus actividades
en el plazo establecido por el docente. Nos encontramos en la próxima sesión.